No, y entonces estaban todos en la playa. Eso pues en el extremo más al sur de África, Ciudad del Cabo, en las cercanías de Ciudad del Cabo, y había por lo menos unas 60 personas que estaban en la playa tomando el sol. Era una época de verano. Y entonces, ¿cómo le parece, Juan, que de pronto vieron asomar en el horizonte un navío bellísimo, bellísimo, con las velas desplegadas, y era básicamente como si fuera, diríamos, me acerqué, hombre, un bergantín, bueno, no sé cómo se podría llamar. Tiempo. No, porque había naos, bergantines, goletas, ¿cierto? Sí, en todo caso era un barco carabelas. mercante. Era un barco mercante de muy buena eslora, muy grande, y de pronto aparece en el horizonte y empieza a desplazarse hacia la costa. Y avanzaba y avanzaba y avanzaba de una manera inusualmente rápida para un barco movido por vela, ¿no? Y entonces, ¿cómo le parece que los que estaban ahí en la playa eran expectantes? ¿Qué está pasando? Estamos hablando de 1942. ¿Y cómo le parece que ellos, viendo ahí un barco que avanzaba, pero era un barco que no podía estar surcando las aguas de ningún mar en ese momento, porque ya era un barco que evidentemente no estaba, es decir, ya esos barcos no existían? Y siguió avanzando y siguió avanzando y siguió avanzando, y llegó de una manera muy rápida a las cercanías de la playa. Usted sabe que de un horizonte a una playa puede haber que pueden ser 50 kilómetros, ¿cierto? Pueden ser más, creo que puede llegar hasta 80. Eso engaña mucho, ¿no? Engaña mucho, eso Siempre depende del día. De la playa, así se ha ahogado mucha gente, ¿no? Claro. Calculando mal la llegada a la orilla. Exactamente, y entonces viene avanzando, y de una manera inusualmente rápida, viene avanzando. Y entonces, ¿cómo le parece que cuando estaba relativamente cerca, había al frente como un pequeño islote? El barco llegó y trató de meterse por detrás del islote, pero igual, más que un islote, parecía, diríamos, casi que como una especie de atolón, una piedra. Sí, grande pues, una piedra grande o una isla demasiado pequeña. Una roca, sí. Y de pronto así, a la vista de todos, a pleno día, ¿no? A mediodía, llegó y se esfumó. Después de esto, entonces, empezaron a comentar qué pasó aquí. Y obviamente que todos tenían una versión diferente de qué era lo que podría haber ocurrido y qué tipo de barco era. Y entonces, a juzgar, porque además, Juan, tenía una bandera holandesa, pero la bandera holandesa antigua, y era un barco que correspondía más o menos al siglo XVII. Entonces estamos hablando más bien es de un barco de madera, un bergantín. Un bergantín, más velero, bien, pues, de todas maneras, ¿no? pero mercante, es decir, de buen calado y mucha eslora, es decir, de muy largo. Y entonces, obviamente, publicaron en los periódicos, Juan, que era, a juzgar por lo que se estaba viendo, era el holandés errante. ¿Se acuerda de esa historia del holandés errante? ¿Errante o volante? Es que no, el holandés errante. Hay una cosa extraña, hombre, porque yo he leído esa historia, pero la historia dice, en inglés dice The Flying Dutchman, que es algo así como el holandés volador. Yo me imagino que son ciertas representaciones del mismo barco. De pronto lo han visto es flotando en el aire, ¿no? Flotando en la penumbra o en las nubes, y no exactamente navegando. Pero bueno, me queda la duda de ver si es el errante o el volante. De todas maneras, sí es muy reconocida esa leyenda del Flying Dutchman. Mire, yo le voy a leer, porque lo tengo aquí, le voy a leer cómo sería en alemán: Der Fliegende Hollander.
Der Fliegende Holländer. Bueno, Eso quiere y decir volante. corresponde al título de una ópera escrita por Wagner. Así es. De acuerdo con eso es el holandés errante. No, mijito. No, Qué pena. Vos sos el que sabes. No, yo no soy el que sé. Yo le voy a traducir qué quiere decir el verbo fliegen en alemán, que es volar. De acuerdo. Eso. Yo no te estoy discutiendo esa parte. Lo que te estoy diciendo es que se conoce históricamente la misma ópera como el holandés errante. Puede que la traducción no se corresponda. Ahí Es a lo que sí me refiero. tenemos un problema. Porque es que el problema de las traducciones es este, mijo. Son como las mujeres. Cuando son muy fieles, son muy feas. Ujú. Pero cuando son muy bonitas, son muy infieles. Sí. Bueno, ok, entonces, mire, lo cierto, Juan, es que de acuerdo con eso, pues históricamente se conoce esta historia como la del holandés errante. El holandés errante, resulta que ese holandés errante es una historia que data de 1680. Según cuenta la leyenda, que es la que retoma Wagner para hacer su obra, Hendrik van es holandés. Sí, van der Decken. Hendrik van der Decken. Ujú. Era un marino supremamente experimentado, pero resulta que era un marino muy... era hombre de mar, pues, y de aquella época, producto de su época, por lo tanto era un tipo belicoso, pendenciero, beligerante, era medio nemesioviana, es decir, cañero, mentiroso, exagerado. ¿Sí? ¿Nemesio qué? Nemesioviana, sí, medio nemesioviana, o sea, mentiroso, exagerado. Cuidado con ese señor, que el señor es muy serio, hombre. Bueno. Ese fue el que enjalmó el tigre. Eso, por eso estoy diciendo. Eso es verdad. Lo enjalmó y se le montó. Se le montó además, al sí. tigre. Y entonces, pero era un marino supremamente experimentado, era un hombre que tenía muchísimo prestigio como marino. Y le encomendaron gobernar un barco, que era un barco mercante, para ir a las Indias Orientales, es decir, a las verdaderas Indias. Y entonces, ¿cómo le parece que se subió al barco? De acuerdo, aquí tengo la historia, aquí la tengo. Se subió al barco y se fue. Pero en las inmediaciones del Cabo de Hornos, del Cabo de la Buena Esperanza, como ya lo había bautizado. Allá abajo en Sudáfrica. Sí, como ya lo había bautizado en su momento, recuerde usted, Magallanes. Uh-huh. Magallanes, cuando empezó a hacer pues su aventura, a darle la vuelta al mundo. En las inmediaciones del Cabo de la Buena Esperanza, las velas se le hicieron jirones porque hubo una tempestad repentina. Pero ya estaba entrando al cabo. Y esas aguas, pues aunque aquel lo puso Cabo de la Buena Esperanza, fue porque a él le tocó un tiempo de bonanza climática, y pudo atravesarlo sin ninguna dificultad. Pero cuando se enfurece ese mar es supremamente bravo, porque chocan las aguas de los dos océanos que se encuentran ahí. Y entonces resulta que él trataba de entrar al cabo y no podía, y el cabo lo repelía y volvía y arrancaba, y los vientos en distintas direcciones, no podía gobernar el barco, hasta que ya llevaba más de una semana intentando entrar y no podía entrar al cabo. Entonces lanzó una maldición. Y sabe lo que dice aquí, según la tradición dice: frenético lanzó el espantoso juramento, gritando potentemente sobre el estruendo de la tempestad: desafío al poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que surcar los mares hasta el día del juicio. Uh-huh. Entonces, después de lanzar pues esa maldición, esa imprecación tan brava, siguió batallando. Sin embargo,
el barco llegó y lo cogió una ola y parece que lo aventó contra un arrecife. Murieron todos, incluido Van der Decken, Hendrik van der Decken, y murió ahí. Pero cuenta la tradición que desde ese momento, ese barco, al que bautizaron el holandés errante, precisamente por eso, surca los mares del planeta hasta el día del juicio, y ha sido visto en los 7 mares, y siempre como un presagio de muerte, sobre todo para los barcos que lo vean. Es decir, en el barco que observen en la distancia al holandés errante, con absoluta certeza va a sufrir alguna desgracia. Inclusive el que después fue el rey Jorge V, cuando todavía era príncipe, y que usted sabe que los príncipes ingleses tienen que ser probados en la marina, en la aviación, en tierra, donde usted quiera. Él navegaba a bordo de un barco de la Armada Británica que se llamaba el Bacante, y resulta que desde el Bacante el futuro rey Jorge V pudo ver al holandés errante, apareció en la distancia, en el horizonte, y resulta que su aparición duró unos cuantos minutos y de pronto se esfumó en el aire. Al otro día se cayó uno de los marineros que estaba subido en una de las vergas del barco, ¿no? Los palos al mástiles, pues, se cayó de allá y se mató. Y él hizo anotar en la bitácora, y estaba en las cercanías del cabo, ¿no? Del Cabo de la Buena Esperanza. Hizo anotar en la bitácora el suceso. Pero por las características del mismo y tratándose de un ejército, para ellos era muy difícil aceptar que algo oficialmente de esto pudiera ocurrir, porque significaría que la flota era impotente para enfrentarse a un barco que pudieron haberlo abordado, según eso. Y él da testimonio de que en efecto vio el holandés errante. Pero el suceso al que me estaba refiriendo al principio, de cuando es visto por una gran cantidad de personas que están en la playa, en Glencairn, en Ciudad del Cabo, lo ven desaparecer. Al otro día aparecieron en los diarios, pues obviamente, diversas interpretaciones, entre las cuales la del judío errante, pero otros más escépticos decían, Juan, que era ¿cómo se llama eso, hombre? Un espejismo. Un efecto espejismo, sí. Un espejismo. Así es. Lo cual está comprobado. Eso es sucede cierto. Lo mismo que en el desierto, Juan. Claro. Es decir, cuando hay superficies muy planas, bueno, no es que sean planas, sino simplemente parece que por el resol, ¿no? Por la refracción de los rayos de sol. Lo que llaman resolana. Debe ser eso, porque es un fenómeno muy común en el desierto y también en el mar. Que uno lo ve en la carretera cuando va para la costa, que es como un vaporcito que se levanta del pavimento. O uno ve el agua, ¿no? Uno ve el agua en el pavimento, y a medida que se va acercando, cree que la carretera está mojada, y mentira, ¿no? La carretera está seca. Pero ese problema de refracción es un problema de óptica, pues, que en donde por la misma densidad, no me voy a poner aquí en física, pues ella meterme en Honduras, sencillamente esa imagen se traslada para otra parte y la ven. Y es más, es comprobable experimentalmente. O sea, en una parte donde hay espejismos o donde se dan las condiciones para que haya espejismo, pues hacen eso, ¿no? Ponen a alguien en un punto y lo ven en otro. Es lo que sucede en el desierto con los espejismos. Sí. El tipo ve que llega a un oasis, y el oasis puede estar a más de 100 kilómetros de distancia, pero lo está viendo a una cuadra. Así es. Exactamente, de eso se trata. Ese es el tema, pues, de muchas visiones y de muchas apariciones, en donde lo que se ve es una imagen trasladada, una imagen, digamos, reportada por algún fenómeno físico. Es hasta ahí lo físico. Se podría llegar a pensar, Juan, que los mismos rayos del sol, en interacción
con la humedad que se va levantando, podría convertirse como en una especie de lente que acerque o aleje. Eso se da porque es un lente, pero mire, verá que estamos hablando de la física del siglo XV, ¿no? De la física de Galileo, estamos hablando de la óptica de esas épocas. Ahora, con la electrónica y con la tecnología y los avances desmesurados, ¿no? Porque es avasalladora la forma en que la tecnología ha prácticamente superado a las ciencias. Ya hay muchas cosas que no se pueden explicar por la ciencia común y silvestre, sino que necesitan otras cifras y otras formas de explicación, porque ya la ciencia no tiene ni las explicaciones ni la reserva suficiente para que se den estos casos. Ni necesita darlas ya. No, ya, pues es que no puede hacerlo, ¿no? Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, las figuras que aparecen en un computador, pues eso frente al teorema de Pitágoras o frente a una figura geométrica, pues eso es ya pasar de la mula al avión, ¿no? Pero mire, hay hechos que hoy en día nos llevan a pensar que hay que pensar o que hay que analizar más a fondo lo que han dicho muchos. Por ejemplo, lo que decía Newton o lo que decía Einstein sobre el color, por ejemplo, o la vista de los objetos, que son vibraciones. Resulta que en 1960 y pico, no sé exactamente en qué año, pero en ese decenio, los habitantes de la ciudad de Austin, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, estuvieron viendo en la televisión una publicidad que se atravesaba ahí, eran unas imágenes que se atravesaban en la programación habitual de esa cadena, de allá de esa ciudad, ¿no? de Austin, y veían unos productos y, digamos, unos modelos de cosas. Usted que esa época fue la época de los grandes diseños, ¿no? Por ejemplo, los automóviles, cuando se generó la cultura del automóvil, se empezaron a crear diseños y eso iban cambiando de año en año, pero de una forma muy rauda. No solo rauda, sino que era muy contrastada, ¿no? Porque hoy sacaban un diseño y después sacaban otro que no tenía ningún parecido con el anterior. En 1957, la industria americana del automóvil abrió un concurso de diseño para ver cuál sacaba el mejor diseño para un automóvil. Y lo ganó, recuerdo mucho, el Ford Fairlane. Ese fue el que... Hermoso ese carro. Qué bello ese carro, ¿no? Es espectacular. Aquí inclusive se ve en el desfile de autos antiguos. Sí, por ahí hay varios en la ciudad de Medellín. Sí, exacto. Y entonces, eso cambiaba mucho, de tal manera que en esa publicidad se podían ver modelos anteriores y se podía ver productos que ya no existían en el mercado. Estaban ofreciendo productos que no estaban en el mercado. Sí, te va a servir tintico. Bueno, dele pues, mijo. Y entonces, los usuarios, digamos, el televidente común y corriente, pues decía, hombre, ¿qué es esto? Hay algunas fallas en la señal, como ponen por ahí, pues cuando se presentan estos casos. Llamaron a la emisora, ¿no? Llamaron a la matriz en donde se estaba originando el programa y dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros estamos pasando aquí una película o un programa grabado o algo, no tenemos nada que ver con esas figuras que aparecen ahí, con esas publicidades. Pero eso llamó la atención, pues, de los investigadores y se pusieron a averiguar qué era lo que había ocurrido. Y lo que había ocurrido era que esa publicidad se estaba dando en Inglaterra hacía 5 años sobre unos productos típicamente ingleses y en contextos típicamente ingleses. Únicamente había ahí pues el ambiente, ¿no? O sea, que es muy distinto, pues una ciudad inglesa a una ciudad americana, y había también el entorno, pues imagínense los carros andando por la izquierda,
por ejemplo. Volante a la derecha. Volante a la derecha. Y otras cosas. Entonces ahí descubrieron y llamaron a Inglaterra y dijeron, sí, como no, nosotros pasamos esa publicidad, la pasamos por tal cadena. Pero eso duró unos meses o un lapso corto y ya se acabó la publicidad, ya no más. O sea, había desaparecido hacía 5 años. Había desaparecido hace 5 años. Entonces ahí fue donde empezaron toda esa manada de locos a tratar de recuperar todas las imágenes del mundo, pues, ¿no? Y es donde han aparecido pues todos esos que andan buscando la voz de Cristo, que ponen para ahí unas grabadoras. Germán de Argumosa, un español, fue el que empezó con eso. Sí. Y Andrijas Pujarich, un soviético. También, ese se llaman las famosas psicofonías. Psicofonías, vea usted. Yo llego hasta ahí. Yo sé que eso es posible. O sea, sí, porque la voz es vibración, es un sonido, es una vibración. El sonido es una vibración y se puede mantener y de hecho pues eso tiene que ir a alguna parte, ¿no? Eso, lo que llaman el éter, pues, ¿no? Eso sigue por ahí andando. Si uno estudia, por ejemplo, el sonido, que como fenómeno físico, eso tiene unas características, unas cualidades que llaman suprasegmentos, y que son precisamente los que le dan un determinado valor. Por ejemplo, el tono. El tono depende de las vibraciones por segundo. Mientras más vibraciones haya, más alto es el tono. Menos vibraciones, más grave. Está el volumen, la intensidad, que es la capacidad que tiene un sonido de alcanzar un punto determinado. Entonces yo digo, por ejemplo, está también la cantidad, o sea, la duración de la onda, cuánto dura. Eso es especialmente aplicable a las vocales, ¿no? Usted puede decir, por ejemplo, vamos para la casa, o vamos para la casa, una vocal larga, una vocal corta. Y lo más importante, y en esto sí pues no le discuto a nadie que se ponga a buscarlo porque de pronto lo encuentra, es el timbre. Esa es la marca personal. ¿Es una huella? Eso es como una huella digital. Sí, eso ya es todos esos elementos centrados en un individuo. Y así como un violín suena distinto a otro dando la misma nota, o así como un piano y una flauta suenan diferente dando la misma nota, así mismo dos personas hablando el mismo discurso pues tienen que tener diferencias, tanto que, por ejemplo, cuando usted me llama a mí por teléfono, yo ahí mismo digo, ¿qué hubo en Aristóteles? Sin pensarlo mucho, pues, ¿no? Porque no hay otro igual en el mundo, ¿no? Es el único, nada más. ¿Cuál es el problema con mi nariz, pues, hombre? Retumba mucho ahí, hombre, en esos celulares. Mucha capacidad de resonancia. Mucha capacidad de resonancia, ¿viste? No, una nariz normal. No me parece, pero uno tiene resonadores, hombre. Mire, por ejemplo, la glotis del hombre. Pero para que haya un resonador debe haber una buena caja. Por eso véala aquí, vea. Aquí está la glotis. Yo creí que estaba arriba. La manzana de Adán. Sí. La manzana de Adán, eso se llama la glotis, vea, aquí está, vea. ¿Por qué la llaman la manzana de Adán? Pues hombre, porque precisamente es más grande en los hombres que en las mujeres. Entonces se ve esa protuberancia ahí. Entonces eso hace que la voz del hombre sea más grave, más, digamos, que tenga más cuerpo, digámoslo, puede decir, ¿no? Y en cambio la de las mujeres es más aguda o más delgada, por esa conformación. Claro que hay unas viejas que hablan, ay María, hombre, yo tenía una tía que una vez entraron los ladrones, y yo digo, ¿quién anda por ahí? Y ahí mismo salieron volados, hermano. ¿Qué tal? Pero eso precisamente... No, ¿terminaste? Sí, mijo, claro. Bueno, precisamente el hecho de que todas esas energías, que la vibración también es una energía, pues todo eso son energías. Exacto. ¿No? Eso es energía, por donde lo mire es energía. Entonces, pueden quedar... Perdóneme, Néstor, yo le corroboro lo que usted está diciendo. Sí. Uno no se puede cerrar frente a este otro espectro o a esta posibilidad que ofrece
ya, digamos, la tecnología, pues, ¿no? Porque Claro. eso es pura tecnología. En este momento, pero antes igual, la energía seguía funcionando de igual manera. Entonces, probablemente este holandés errante, en la misma proporción en que esos sonidos pueden quedar flotando en el espacio por toda la eternidad, también esas energías pueden continuar fluyendo o mantener la misma forma e ir desplazándose por todo el Y mundo. las imágenes Claro, también, claro. claro. Entonces, lo del holandés errante es una historia que, entre otras cosas, ha sido visto, como le decía, en los 7 mares. Extrañamente ha sido visto en el mar de los Sargazos. Es decir, aquí es donde es el Triángulo de las Bermudas, ahí ha sido visto. Y ha sido visto, de acuerdo con relatos de algún superviviente, ha sido visto en horas previas a un naufragio de ese barco, por ejemplo. Y como decíamos, en el caso del vacante en el que iba, pues el barco que se llamaba en el que iba Jorge VI, lo que le contaba que él vio el holandés errante y lo vio toda la tripulación, y al otro día murió un marinero que se cayó desde un mástil. Y así por el estilo. Durante la Segunda Guerra fue visto también en varias oportunidades, particularmente cuando navegaban en el Mar del Norte. Y, ahora que lo recuerdo el Lusitania, que fue hundido en 1916, que era un barco mercante Que propició el ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Exactamente, Sí, señor. porque resulta que el Lusitania, que era un barco mercante, resulta que ese barco era realmente un barco camuflado para llevar Municiones. pertrecho, municiones y armas a Europa, para la guerra, para Inglaterra. Y resulta que parece que en la bodega, arriba llevaban Pasajeros. más de 2.000 pasajeros, y abajo en las bodegas llevaban armas y munición, la que usted quiera. Cuando el submarino alemán lo avistó en las cercanías de la costa de Escocia, ya habían inclusive publicado avisos en varios periódicos. Los mismos alemanes habían pagado avisos en periódicos de Estados Unidos diciéndoles: por favor, no nos manden ese barco porque lo hundimos, tenemos noticias de que ese barco carga armas. Obviamente que el gobierno norteamericano dijo que no era cierto. Los publicaron en periódicos franceses y no quisieron hacer caso. Entonces montaban los pasajeros de gancho ciego, que llaman los muchachos, y los montaban en el Lusitania, y él iba y venía por los mares trayendo y llevando armas y munición. Pues ya tenía la orden del almirantazgo, no británico, sino alemán. Pues. Sí, ese era el Oberkommando, ¿no? El comando superior de la guerra. Entonces resulta que cuando el capitán del submarino lo avistó en las cercanías de Escocia, no dudó en mandarle su torpedo. Pero el torpedo realmente no era para destruir el Lusitania, no alcanzaba a destruir el Lusitania, que era una mole tan grande como en su momento lo fue el Titanic. Pero le pegó, y resulta que el torpedo dio en una de las bodegas cargadas de munición. Y entonces el barco lo que hizo fue explotar. En la Santa Bárbara. No, pues esos submarinistas alemanes se asustaron. Y semejante explosión, por Dios, hombre. Claro, no es que voló en añicos. Torpedito, pues. El barco voló en añicos. No. Además muy cerca de la costa, ¿no? Sí, a menos de 10 kilómetros de la Eso costa. Es, el mar no era profundo ahí. No, es que se dice, hubo sobrevivientes, pero los sobrevivientes que estaban ahí, que lograron ganar la costa, lo hicieron a nado. Era que era muy cerca. Y el submarino se ubicó entre la costa y el Lusitania, el mar abierto. Allá, y mar abierto. Pero es que ya venía al cabotaje, pues ya venía bordeando la costa el Lusitania, y lo hundió. Pero la historia esta la estoy contando por lo siguiente. Se cuenta que horas antes de que ocurriera el hundimiento del Lusitania fue avistado el holandés errante. Lo vieron desde el Lusitania y lo contó alguno de los sobrevivientes de ese hundimiento. Entonces mire lo que puede significar el poder de una maldición, en este caso la maldición de Hendrik van der Decken, el capitán pues del holandés errante. Yo no sé qué tan cierto ni cuánto pueda tener peso una maldición. Yo recuerdo otras históricamente. Yo no sé qué piense usted,
pero si quieren enseguida le voy a contar No, otras yo dos creo en historias. eso, mijo, yo creo en eso, porque, por ejemplo, esa maldición que me echó a mí el padre maestro Juan, ¿no? Que a mí no me volvía a crecer el pelo, pues. Yo estoy esperando para morirme, para encontrarme con él, ¿no? Para levantarlo a patadas. Yo no he dicho nada. No, yo lo estoy Pero ¿dónde diciendo. vio efectiva esa maldición? Hombre, es un hediondo, hombre. No debió haberlo hecho, pues. No, Ahora, lo de Atila, por ejemplo, que donde pisaba el caballo no volvía a crecer la hierba. Eso ya se descubrió ahora que el tipo le echaba glifosato a los cascos de los caballos. a los cascos de los caballos. Sí. Vale, le voy a contar otra historia. También de esto de maldiciones. Tengo dos, que son muy famosas. Resulta que Howard Carter era un arqueólogo inglés que en el Valle de los Muertos, en Egipto, llevaba 15 años buscando la tumba de Tutankamón. Recuerde que Tutankamón pasó a la historia no porque hubiera sido un faraón importante, sino simplemente porque descubrieron su tumba intacta. Es la única tumba que han descubierto intacta. Él, entre otras cosas, era yerno, ¿sabe de quién? De Akenatón, el que trató de cambiar la religión egipcia por la monoteísta, exactamente. Y entonces, él se casó con una hija de Ashkenamun, una hija de Akenatón, que era hija de Akenatón y de Nefertiti, ¿no? La famosa Nefertiti era la esposa de Akenatón. Ah, sí, hombre, esa Nefertiti. Y entonces andaba buscando la tumba de Tutankamón y no la encontraba por ningún lado. Ya había horadado todo ese territorio del Valle de los Muertos. Y resulta que su mecenas, que era otro inglés llamado Lord Carnarvon, yo no sé cómo se pronuncia, Carnarvon. Sí, señor. O Lord Carnarvon. Sí, bien inglés, pues, bien Oxford. Exactamente. Eso, mijo, usted tiene toda pieza de la pinta. Mi Dios, le pague usted siempre tan señor. querido. Siempre tan querido. Entonces, ya su mecenas, Lord Carnarvon, estaba mamado de que le sacaran plata. Ya llevaba 15 años metiendo plata y déle y meta plata y no encontraba nada. Hasta que llamó a Howard Carter a su casa de Highclere, en Hampshire, y le dijo: maestro, se acabó, no tengo más plata, no le meto más plata a eso. Entonces le dijo: deme el último empujón, me queda un triangulito en una esquinita todavía por esculcar en el Valle de los Muertos. Le dijo: bueno, pero que sea lo último que voy a hacer. Y en efecto, entonces lo patrocinó. E iba buscando, ya desesperado, estaba desesperado por encontrarlo. Y ya se estaba agotando el plazo, cuando viene el capataz que trabajaba con Howard Carter y le dice: doctor Carter, acabamos de encontrar el primer peldaño de una escalinata que sabemos va profunda. Y empezaron a abrir y descubrieron una escalinata que iba profunda. Entonces, cuando estaban llegando ya casi al borde de la entrada de donde culminaba esa escalinata, Howard Carter le mandó un telegrama. Ya para esa época había telegrama, esto fue en 1922. Le mandó un telegrama a su mentor, pues, que era el quinto conde de Carnarvon. Y resulta que le dijo que se viniera, que habían encontrado lo que estaban buscando. Pues se vino y abrieron la tumba y encontraron los tesoros más grandes. Mire, yo le voy a leer aquí así rapidito. La cámara principal guardaba, mire, el recinto del sepulcro se componía de 4 cámaras llenas de cofres, jarrones, un trono de oro con piedras preciosas, trono de oro macizo. Así es. Joyas, muebles, vestiduras y armas. La cámara principal guardaba entre 2 estatuas negras 4 templetes de oro, uno dentro de otro, y un sarcófago con 3 ataúdes en análoga disposición. El más interno, de oro macizo, contenía el cuerpo momificado de Tutankamón, envuelto en una túnica con joyas engarzadas. El rostro del joven faraón estaba cubierto por una máscara de oro con incrustaciones de cuarzo y lapislázuli.
Sobre el cuello y el pecho mostraba una guirnalda de amapolas, lilas y lotos, seguramente la última ofrenda de su joven esposa Ankeshnamun. Al cabo de 3.300 años en la oscuridad insondable del sepulcro, todavía conservaban restos de su color primitivo. Pero pues, ¿se imagina usted entonces cómo podría ser el revuelo que causó tal descubrimiento? Y listo, se encontró, inclusive hubo un escándalo porque la esposa de Lord Carnarvon le pusieron también algunas de las prendas de la reina pues para exhibirla, lo mismo que ocurrió con la esposa de Schliemann, ¿se acuerda? Sí, sí. Que se supone que estaba exhibiendo pues atuendos o joyas de Helena o en este caso de Hécuba, supongo yo, la esposa de Príamo, pues el rey de Troya. Lo cierto es que descubrieron esto y partió el mundo de la egiptología en dos. Pero resulta que ahí donde le caen hormigas a este merengue. Desde ese momento se desató la maldición del faraón. Pues de acuerdo con lo que contaban, bueno, primero, ¿usted cree en eso o no? Hombre, yo creo en muchas cosas. Y además hay veces que me tachan de ingenuo, pues, de crédulo, porque he comido mucho cuento. Pero en esas cosas yo sí tengo que, pues, como poner cierta seriedad. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, lo que mencionaba usted ahora del holandés errante o el holandés volante, pues como lo quiera llamar, ¿no? Der Fliegende Holländer. Si eso ha perdurado durante tanto tiempo y dio lugar para que se escribiera una ópera sobre él, tiene que haber alguna base. Algo tiene que haber ocurrido. Claro. Eso sí, pues estamos totalmente de acuerdo en eso. Tiene que haber alguna base. De Cincinnato, por ejemplo, se dice que era un personaje mitológico, pero es que se dan muchos datos, se dan muchas referencias reales de que ese personaje sí existió. Pero hay gente que entra en ese mundo de las especulaciones y niega por negar. Yo no soy capaz ni de afirmar por afirmar o de negar por negar, sino que me baso más bien a algún cruce de correlaciones, de deducciones, lo que se llaman la abducción, todas esas cosas que le enseña a uno la lógica y que lo pueden llevar a un asomo de la verdad, porque la verdad pues nunca será absoluta. Pero acuérdese de ese aforismo latino, hombre: gratis affirmatur, gratis negatur. Lo que usted me afirme a mí gratuitamente, sin pruebas y sin nada, se lo niego gratuitamente también. Sin pruebas. Sí. Sí, no hay necesidad de ponerle pruebas. Bueno, pero la historia continúa desde esta perspectiva. Se desató la maldición del faraón. A partir de ese momento, se cuenta que cuando terminaron de abrir la tumba, que ya salieron del fondo de ella, dicen que inmediatamente vino una especie de, a ver, por aquí decían, por aquí lo tengo, una especie de simún. Ese es un viento del desierto. El viento del desierto. Hay dos, ¿cierto? El siroco y el simún. El siroco y el simún. El uno es de arena y el otro es de polvo. No, el siroco es más peligroso todavía, es el viento más peligroso que hay. Lo llaman el viento de las brujas. Ese es un viento caliente que cuando se cruza con los vientos fríos del norte provoca los desastres más impresionantes, hombre. Mire lo que me gusta traerlo a colación aquí de manera textual. Dice, cuando salieron pues de la tumba, se levantó una tormenta de arena particularmente intensa a la entrada de la cueva. Seguidamente un halcón, emblema real del antiguo Egipto, sobrevoló la tumba y se dirigió al oeste hacia el misterioso otro mundo de las creencias egipcias. Se desata pues la famosa maldición del faraón. Lo primero que acontece es que eso fue en noviembre de 1922 y el 5 de abril de 1923 muere Lord Carnarvon. Resulta que él, 2 días antes, afeitándose, o sea el 3 de abril, se hizo una pequeña cortadita y parece que por ahí le entró una infección que le produjo una septicemia
que lo mató en cuestión de 2 días. Pero ya le voy a hablar de esa parte. Porque después, cuando le quitaron las vendas a Tutankamón, que como decíamos tenía una máscara de oro con lapislázuli y jade y todas esas cosas, encontraron que en el mismo sitio de la mejilla en donde tenía la cortadura Lord Carnarvon, en la momia se veía una cicatriz exactamente igual. Pero en el momento, porque de acuerdo con lo que dice, a la 1:55 de la madrugada falleció en un hotel del Cairo, de ese 5 de septiembre. Lo extraño de esto es, Juan, que en el momento en que él fallece, se va la luz en toda la ciudad del Cairo. Se quedó a oscuras el Cairo. Y simultáneamente, en ese momento, en Highclere, Hampshire, en Inglaterra, donde él tenía su casa, su perra favorita, en el momento en que él está muriendo, ella lanza un aullido e inmediatamente cae muerta también la perrita. Bueno, de todas maneras, pues no dejaba de ser algo como muy, que diríamos, lo circunstancial o tal vez, qué hombre, pongamos lo que era algo coincidencial, pongámoslo en términos de coincidencial, pongamos lo que fue en términos de coincidencia. Pero resulta que después de que ocurrió esto se desató esa fiebre. Yo le voy a mencionar algunos casos. Dice, Audrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, murió de peritonitis en cuestión de 1 mes más. Había estado en la tumba. Ali Farmi Bai, príncipe egipcio cuya familia decía descender de los faraones, que había visitado la tumba, fue asesinado en un hotel de Londres. George J. Gould, magnate de los ferrocarriles de Estados Unidos, murió de neumonía después de haberse resfriado en su visita a la tumba. Y el millonario sudafricano Wolf Joel murió de una caída, también había estado ahí. Richard Bethel, que ayudó a Carter a clasificar el tesoro, murió a los 49 años de edad, se suicidó. Meses después, en febrero de 1930, el padre de este, Lord Westbury, se quitó la vida en Londres arrojándose desde la ventana de su cuarto. En su dormitorio había un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Y de ahí siguieron muriendo otras personas, algunos por suicidio, otros por enfermedades extrañas. Paradójicamente, Juan, el que por razones obvias tendría que haber muerto de primero, murió por causas naturales en su cama en 1939, Howard Carter. Esa es la ironía de este cuento. Pues hombre, sí, mucha ironía, ¿no? En realidad hay en eso pues muchas divagaciones, se pueden hacer muchas especulaciones alrededor de una cosa de estas, y se pueden juntar todos los hechos que usted quiera, ¿no, Gerson? Porque eso se presta para todo. Cada que ocurre un hecho extraordinario, mire, por ejemplo, con esa tragedia del 11 de septiembre, se han hecho todas las especulaciones posibles. Con la muerte de John F. Kennedy se han hecho todas las correlaciones que han podido encontrar, equiparándola con la muerte de Abraham Lincoln, pues, ¿no es cierto? El vicepresidente llamaba Johnson, todo eso. Todas esas cosas pueden ocurrir, pero vámonos al fondo del asunto, y es lo que llaman las maldiciones. Hombre, algo debe haber, algo debe haber. Mire, por ejemplo, aquí vámonos pues al aspecto parroquial. En Río Negro había un padrecito, dizque muy santo. No sé si era el padrecito Torito, pues, no lo llamaban el Torito, pues, padre Torito. De todas maneras, aquí se acostumbraba mucho la famosa cucaña o are premio, que consistía en traer o una guava muy grande y muy gruesa, muy alta, o también un tallo de un árbol de esos altos, para pelarlo pues y dejarlo liso, y proponerle a la gente que se subiera, ¿no? Que alcanzara las alturas de ese árbol,
para ganarse un premio, ¿no? Es lo que llaman la vara de premio, pues, ¿no? Trajeron uno tan grande que lo tuvieron que dejar tirado ahí en la plaza mientras conseguían con qué subir ese animal, pues ese armatoste, ese tallo, ese árbol, lo lograron acomodar en el hueco, pues, para hacer la famosa cucaña. Y entonces el padrecito dice que pasó por ahí y se tropezó con la punta del palo, la parte del extremo, pues la parte que es puntuda, y le hizo una herida. O sea, la parte superior. Sí. La que quedaría arriba, pues, ¿no? Sí. Y le hizo una herida al padre Torito. Y entonces él, en un arranque, pues, de dolor y de fastidio, dijo: maldita, de ahí no la levantarán. Y es que no pudieron levantar ese palo, hombre. O sea que mucho cuidado, mucha gente por ahí que es como muy libidinosa con la maldición del padre Torito. Porque no levantan. De pronto no lo pueden levantar. Y aquí también hubo una maldición muy famosa, la del padre Pacho. La del padre Pacho. Aquí había un alcalde que se llamaba Canuto Toro, don Canuto Toro. Un hombre muy famoso, porque aquí en ese tiempo los alcaldes y los directores y los jefes, todos no eran doctores, ¿no? Eran personajes del pueblo, pues, ¿no? Que los elegían por el conocimiento, por la familiaridad, por muchos factores humanos. O porque eran líderes cívicos. O también porque eran conservadores o liberales, ¿no? Eso no importa. Pero no estaba tanto, pues, el título académico, sino más o menos. Entonces era don Canuto. Todo el mundo lo conocía por don Canuto. Pero resulta que el tipo, por la noche, le gustaba mucho chorrearse por allá para lo vaina. Se iba para allá, se hacía el perdido y allá aparecía, ¿no? ¿Vos lo conociste allá? Sí, yo era periodista. Yo estaba ¿Te tocaba como fuente cubrir a la vaina? Yo estaba haciendo un documental precisamente sobre la historia de Gardel, ¿no? Sí, claro. Y entonces allá apareció don Canuto. Sí. Y fueron y le contaron al padre Pacho, el de la Candelaria, el cura de la Candelaria, lo que estaba pasando, pues, con el alcalde de Medellín. Imagínese usted, el burgomaestre, nada menos. Y sale el padre Pacho con una filípica el domingo en la misa, oiga: he tenido noción, conocimiento, me han informado. Naturalmente en la misa mayor, o sea, la de 12. No, claro, donde va todo el mundo. Claro. De que altos dignatarios del gobierno de la ciudad de Medellín se reúnen y tienen las costumbres de ir a las llamadas casas del enocinio. ¿Qué es esto? ¡Qué escándalo! Esto no puede seguir ocurriendo. Si yo me entero de que no se suspende esta práctica, voy a tener que publicar los nombres de esos infractores, de esos transgresores. Y por esa razón lo voy a decir primero en latín, pero si él sigue con eso, yo lo voy a decir en español. Y ahora lo voy a decir en latín: Canutus Torum. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie. ¿De quién se trataba? Sí, señor. Oiga, así como la maldición del padre Torito. Porque le faltaba terminar de contar lo siguiente: que en 1966 se dispuso que el sarcófago y parte de los tesoros de Tutankamón los iban a llevar al museo británico en Londres. Iban a hacer un periplo, pues lo iban a llevar a París y después a Estados Unidos. Y resulta que Mohamed Ibrahim, que era el jefe de los tesoros, pues del Departamento de Tesoros del Ministerio de Cultura de Egipto, se opuso. Y cuentan que contaba él que había soñado que si dejaba sacar esos tesoros iba a ocurrir una maldición, a él particularmente.
Pues se opuso hasta el final. Sin embargo, pudo más el alto gobierno, y simplemente le dijeron, hombre, pues es orden nuestro y se acabó el cuento. Y él salió bien bravo de esa reunión. Y atravesando la calle, lo mató un carro, porque había permitido, pues dicen los intérpretes de este cuento, porque había permitido la salida pues del tesoro de Tutankamón. Pero le tengo la última historia, y esa es una historia que a mí me parece pero fascinante, Juan Manuel. ¿Recuerda usted que a los templarios los quemaron por orden de Felipe IV el Hermoso, Felipe IV el Hermoso de Francia? Los quemaron en 1314, Jacques de Molay, que era el jefe, pues, el canciller o el gran maestre, lo mandó a quemar Felipe el Hermoso. Obviamente usted sabe que Jacques de Molay era compadre de Felipe el Hermoso, como era el jefe de los templarios, y los templarios eran el banco que financiaba a todo el Estado francés. Jacques de Molay, cuando nació la hija de Felipe el Hermoso, que fue la llamada en el futuro, o que más adelante la llamaron Isabel la Loba de Francia, esposa de Eduardo II de Inglaterra, él era el padrino de ella, pero no, ni siquiera con eso se salvó y lo mandó a quemar en la hoguera, pues, Felipe IV el Hermoso. El juicio mediante el cual condenaron a Felipe IV, a Jacques de Molay, fue un juicio que duró 7 años tratando de encontrar por dónde era que se les metían a los templarios, porque dicen que Felipe el Hermoso les debía demasiada plata y le habían quitado demasiadas propiedades, y se asumía que los templarios tenían unos tesoros fabulosos y Felipe el Hermoso se quería quedar con ellos, dado que además la matriz de los templarios estaba en Francia. Pues lo quemaron. Se cuenta que en el momento en que comenzó a arder Jacques de Molay, lanzó una maldición en la que emplazaba de esta manera a quienes lo habían condenado. Le dijo: Clemente V, que era el papa de la época. ¿Recuerda usted que en esa época Felipe el Hermoso, por el poder que tenía, hizo trasladar la sede del papado para Aviñón, la ciudad de Aviñón? Y allá nombró un papa títere que era Clemente V. Entonces dijo: Clemente V, Guillermo de Nogaret, que fue el juez que lo juzgó, y Felipe IV el Hermoso, los emplazo para que antes de 1 año estén ante el trono del Señor. Pues Guillermo Nogaret murió un mes después. Murió un mes después cuando estaba escribiendo. Clemente V murió a los 6 meses. Y a Felipe el Hermoso le dio una trombosis a los 9 meses. Y murió prácticamente sobre el caballo. Y ahí se generó esa famosa maldición de los templarios, que se dice pues también es una de las más famosas de la historia, Juan. Bueno, y eso es histórico, ¿no? Y ya realmente corresponde a hechos comprobables, pues no hay ningún problema. Pero a ver, vámonos pues al meollo del tema, y es que es una maldición. Una maldición es si nos atenemos a lo que nos dice sobre el verbo, sobre el decir, sobre el bien decir o el mal decir, pues es seguramente una condena, que es todo lo contrario a una bendición, ¿no? Una bendición, una aprobación, es una forma de aceptar y de exaltar también algún hecho o alguna persona. En la maldición ya lo que se desea es un mal, no solo se desea, sino que se decreta, porque si se toma la palabra como decreto, que es lo que ha pasado por ejemplo en los antiguos,
la palabra con su capacidad creativa, ¿no? Al principio era el verbo, y el verbo era carne, y o el verbo se hizo carne, etcétera, todo eso. Pues entonces se considera que la palabra tiene mucho valor. Y por eso las maldiciones, pues, se hacen de palabra y se lanzan. Ahora, eso tiene formas, ¿no? Eso tiene características. Por ejemplo, hay pueblos o culturas que son muy dados a las maldiciones. Nosotros, por ejemplo, judeocristianos, estamos muy imbuidos de esa costumbre o de ese uso que es el de maldecir. Hay otras comunidades, hay otras culturas, por ejemplo, que casi no maldicen. Yo, por ejemplo, que conocí estas comunidades indígenas amazónicas, ellos no maldicen. Ellos no dicen este tiempo del diablo o este tiempo de mierda. Esto no. Ellos nunca se van contra la naturaleza, ¿no? Nunca hablan mal de la naturaleza, sino que la aceptan y la asumen tal como llegue bien o llegue cruel o llegue dura, pues, no llegue la intemperie y la fuerza con que se presenta algunas veces. Nada de eso para ellos es un castigo. No, ellos lo aceptan y lo asumen. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a maldecir, hombre, y eso da también una especie de imagen, una fisonomía de lo que nosotros somos. Nosotros somos maledicentes, y la maledicencia era para los romanos algo así como una víbora. De ahí viene la expresión lengua viperina, gente que no hace sino ofender, maldecir y desear el mal. Y a mí me enseñó mi mamá una cosa cuando estaba pequeño, y es: no atraiga desgracias, mijo, no atraiga desgracias. No me ponga a decir cosas malas y a desearle mal a nadie, porque eso es atraer desgracias. Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo sigo creyendo en el decreto de la palabra. Esas cosas pueden ocurrir. Y si uno se pone en ese negativismo, mire, ese cuento de García Márquez, pues, que yo creo que ese cuento ya tiene muchos antecedentes, ¿no? Eso ya, pues, a mí no me trama mucho, pues, don García Márquez, pero de todas maneras, eso de que aquí va a pasar algún día, aquí va a pasar algo, ¿no? Pues, hombre, si se juntan una cantidad de expectativas y se forma una fuerza, como una especie de energía, un subconsciente colectivo, puede que ocurra algo, ¿no? Algo malo. O puede que ocurra algo que es relativamente normal, pero por el solo hecho de existir una cierta prevención, ya puede verse como algo esperado, sí. Algo esperado. Pero asimismo podría también, por ejemplo, influirse sobre una masa para decir: piense bien, piense positivamente, piense que estas cosas se van a arreglar, que estas cosas se van a resolver, y junte esos pensamientos y verá que puede formar algo que a veces es imposible de creer, ¿no? Por ejemplo, la paz de Sudáfrica, hombre. Yo pienso siempre en la paz de Sudáfrica, que es el producto de una gente de buena fe y de buena voluntad, que juntaron esos buenos deseos para que viniera la paz, y que se pudieran perdonar, y que pudieran olvidar, y llegar al estado en que se encuentra hoy Sudáfrica, por ejemplo. Aunque, bueno, por lo menos esas cosas horrendas que ocurrieron allá, pues, hombre, que no vuelvan a ocurrir. Aunque haya divergencias, haya enfrentamientos de tipo cultural y ancestral, eso es normal. Yo creo que eso no tiene problema. Mire, tan cierto es, y retomo lo por usted dicho, aquel cuento de: en principio era el verbo y el verbo era Dios. La palabra es un decreto, la palabra crea o destruye, la palabra puede tener un efecto devastador o un efecto supremamente edificante, y lo podemos ver en términos tan coloquiales y tan cotidianos como, por ejemplo, cuando una persona dice:
se levanta y dice que pisó con pie izquierdo, hoy me va a ir mal. Lo que está ordenando es que le vaya mal. Mire, y eso se lo aprendió a usted, para mí la palabra más hermosa del español, la que más me gusta a mí, es la palabra ojalá, que según tengo entendido es inshallah, ¿cierto? Sí, señor, Dios lo quiera. Dios lo quiera. Así es. Entonces cuando uno dice ojalá se caiga, hombre, uno está ordenando que ese tipo se caiga, y habitualmente Y Dios no quiere eso. se cae. Pero usted ha visto que cuando uno dice, ay, ojalá le vaya mal a aquel tipo, y le va mal. Porque es que toda tu energía la encaminaste, la dirigiste en esa dirección. O la enviaste en esa dirección para que le vaya mal. O las maldiciones gitanas, pues que así son brutales, hombre, esos gitanos, yo no sé de dónde sacan eso, hombre. Y que, oye, niño, te deseo que estés como... No, que quedes como el niño de San Antonio. ¿Y cómo quedó el niño de San Antonio? No, muy bien sentadito ahí sobre su mano, pero atornillado por detrás. Así es, así son las maldiciones gitanas. Sí, señor. Acuérdese, hombre, yo creo que las mamás de ahora no hacen eso. Deseo que te crezca la nariz. Para que veas cómo es la vida, hombre. Y yo deseo que te crezca el pelo. No, yo no necesito eso, hermano. Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza. Y yo deseo que te crezca el pelo. Muchas gracias, muy amable, pero acabé de votar. Bueno, y si deseas que me crezca la nariz para percibir mejor los olores. Sí, claro. ¿Qué le hace? No, pero, ¿te acordás que las mamás decían, Juan, te vas a caer, pum, tenga? Se caía, claro. Sí. Ve, no salgas esta noche que te va a ocurrir, te va a pasar cacho. Y le pasaba cacho, sí, señor. ¿Sí? Se lo dije, se lo advertí. Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿hasta qué punto el peso de las palabras son tan contundentes que actúan? Ahora, la pregunta es, acuérdese, y me remito otra vez al caso de las mamás, te va a pasar cacho. Pero ya en el subconsciente del hijo existía esa propensión a creerlo. Dice, no, es que cada vez que mi mamá me dice que va a pasar cacho, me pasa cacho. ¿Hasta qué punto existe una cierta predisposición, una sugestión del individuo para que eso le ocurra? También, claro, no obvio. Tiene que existir, ¿no? Si no... Lo mismo que decía ahorita de cuando uno se levanta con el pie izquierdo. Así es. Hombre, es que me está yendo muy mal. Bueno, estás decretando, es que yo soy muy pobrecito. Tú sos pobrecito. Pero mire que el manejo del concepto de las maldiciones es algo que es muy recurrente en algunas religiones, particularmente en la judeocristiana. Esas maldiciones están al orden del día. Y aún la Biblia dice que esas maldiciones alcanzan hasta la 4ª generación. ¿Hasta qué punto es hasta la 7ª, hombre, ¿no? Es que el número 7, ¿sabes que es un número cabalístico? Ellos lo utilizan para todo, ¿no? Hasta la 70 veces 7 y cosas así. Por ejemplo, los judíos, ¿no? Eso de honrar padre y madre, para ellos eso es un decreto impresionante. Si quieres vivir largos años sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Y dice y verá que en la Biblia y en muchas literaturas, en muchas historias de los pueblos, pues al hijo ingrato, ¿no? Al hijo malo, siempre le caen un poco de desgracias, ¿no? Porque desdice de su procedencia, desdice de su ascendencia y de todo eso. Y eso pues se considera castigable, ¿no? Eso es terrible. Sí. Oiga, ahora que lo recuerdo, no sé si usted tiene alguna... que no recuerdo muy bien la historia, por eso no me atrevo a contarla. Pero tengo entendido que en 1845 hubo una avalancha sobre Armero. Eso dijeron. Y al parecer antes de esa avalancha, por X o Y circunstancia, un cura había lanzado una maldición, ¿no? Porque había mujeres de vida alegre. En fin, yo no sé por qué. Y que ese pueblo yo creo que fue por algo que le hicieron a él o algo personal. Sí. Algo parecido también escuché decir alguna vez que había ocurrido en Popayán, que iba a haber un gran terremoto, y en efecto ocurrió en 1983. ¿Qué tan coincidencial sea o no? No lo sé. Algo parecido oí mencionar, puede que esté equivocado, no tengo la certeza de que así sea. Algo parecido ocurrió también con la ciudad de Cúcuta, si no estoy mal.
que dicen algo también de la ciudad de No Cali. vamos muy lejos, vámonos al río Cauca. Quedémonos aquí. La leyenda del Cauca. Que el Cauca le dijo a Dios, o me das una cuarta de tierra, no sé si es cada año o cada mes, bueno, de todas maneras periódicamente le tenía que dar una cuarta de tierra. Que el río ganara una cuarta de tierra Sí, más a la orilla. Sí. Mm. Entonces le dijo Dios, no, eso no se puede. Entonces me tienes que dar un muerto diario. Sí. Y me imagino que esa es una leyenda también Nuestra, del Bagre, Zaragoza, de ese lado por allá. El Bajo Cauca, sí. El Bajo Cauca. O de por aquí, inclusive del eje cafetero, por donde pasa el Cauca. Sí. Lo cierto es que en el Cauca se ahoga mucha gente, hombre. Y todos los días hay un muerto. Sí. Mira, esos que se ahogaron en Chirapotó, ahí me tocó ese desastre, hombre. Porque mi esposa era la médica de Caramanta, allá llegaron pues de los ahogados de Chirapotó. Qué cosa tan impresionante, hombre, eso todavía no se ha calculado el número de víctimas que cayeron ahí en ese Cauca. Terrible. ¿Es de la tragedia del Revenidero? No, mijo. ¿O eso fue posterior? No, eso fue anterior, eso fue, le voy a decir en cuándo fue, eso fue para el 1969, 70, por ahí sí. O sea que vos reciente habías ya pensionado. No, todavía estaba haciendo vueltas, estaba metiendo papeles. Sí. Hombre, conversamos con los televidentes. Hablemos. Hombre, ¿qué tanto cree usted en las maldiciones? Y a ver si conoce algunas, cuéntenos. O si le han echado alguna, ¿no? No, acuérdese, por lo menos a mí me atemorizaron mucho cuando estaba sardino. En mi casa, mi mamá y mi abuela me atemorizaron con el cuento aquel de no corras que te traga la tierra. Sí. No, a mí y la entonces que... me contaban la historia de que en Bello, una muchachita desobediente, la mamá la iba a pelar y salió corriendo y de pronto se abrió un boquete en la tierra y quedó enterrada hasta la cintura, de que no la pudieron sacar de ahí, sino que la tierra se la fue tragando paulatinamente. Yo no sé si... No, pero yo voy a dejar aquí constancia, hermano. La que me tumbó con el celular, que se tenga, porque le van a caer muchas desgracias. ¿Cómo así con un celular? No, ya no más. Ya ella sabe. Ah, ahí me tumbaron con un celular. Siga regalando celular. No, cuando yo le diga... Siga regalando celular. Sí. Hombre, no, y un saludo muy especial a Ismael Huertas, que es televidente, y me le quitó el hipo al carrito mío, hombre. ¿También tenía hipo el carro? Sí, ahora ya, mejor dicho, ya ni siquiera tose. Ay. Bueno, antes de comenzar, queremos reiterarles nuestra invitación para que nos acompañen en el encuentro de los búhos que haremos en el tercer fin de semana del mes de octubre en San Gil, Santander. Todos están cordialmente invitados, todos cabemos. Quienes estén interesados en acompañarnos en este encuentro, en el cual tendremos la oportunidad de ir al parque de Chicamocha, Barichara, el Gallineral, y por encima de cualquier circunstancia es el reencuentro de los amigos después de un año de no vernos cara a cara. Pueden llamar a estos teléfonos 448-1300, 448-1300 es un número fijo en la ciudad de Medellín, o 316-525-4784, 316-525-4784 de Geotours, y allí les dan toda la información alrededor de este encuentro que vamos a hacer en la ciudad de San Gil, en Santander. Así que llamen, que apura el tiempo, está apremiando el tiempo. Comenzamos entonces con nuestros temas. Don Héctor Rodríguez en Guarne, bienvenido, don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Arrate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en todos los lugares hasta donde llega la señal de este canal regional. Muy buenos días. El tema de las maldiciones es algo que por siglos se ha mantenido en la cultura popular hasta el punto de contribuir con las leyendas, prestándose muchos hechos para establecer coincidencias que sorprenden en el momento de escudriñar sus orígenes. Se cuenta, por ejemplo, que para 1948, cuando se dio el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la violencia cubrió muchas regiones del país, Armero, o Allín Armero, el párroco que allí oficiaba para la época, en complicidad con el sacristán, fue hecho prisionero y luego asesinado por un grupo de parroquianos,
quienes lo llevaron a rastras hasta las cercanías del cementerio. Se dice que el religioso lanzó una amenaza en la que pronosticó el final del pueblo. En 1985, Armero desapareció por la avalancha del Ruiz y, coincidencia o no, el pueblo desapareció y el cementerio fue uno de los lugares que el Alaba no tocó. Este fue un aporte para el Búho desde Antioquia. Un abrazo muy cordial y hasta una nueva oportunidad. A usted, don Héctor, muchísimas gracias. Muy interesante, sí, ese es el cuento que yo he escuchado, ¿no? Que un padre maldijo a Armero por, como le digo, algo que habían hecho contra él. Pues imagínese usted, violencia política, de asesinato y todo eso. Bueno. Bueno, pero es que acuérdese que en aquella época, pues obviamente que estaba la violencia desatada de liberales contra conservadores. Se suponía que los conservadores estaban protegidos por los curas y los curas eran los que supuestamente enviaban a los conservadores a matar liberales. Bueno, de todas maneras, usted sabe, la violencia en Colombia, eso es una lacra que yo no sé, hombre. Eso también es una maldición. Bueno. Don Oscar Lozano en Envigado. Aló, don Oscar. Sí, bienvenido. Primero que todo, les quiero dar un saludo de buenas noches. A los dos doctores, yo los veo y me acuerdo de lo que es uno sentarse nada más a leer un libro y encontrarle dentro de las mejores palabras. Los quiero felicitar por el gusto de sentarse y uno, hombre, al menos poder compartir 2 o 3 ideas y con ellas uno llevarse una buena idea a la cama, obviamente antes de dormir. Hombre, ¿qué puedo decir yo de escucharlos a ustedes conversar? Es como de pronto meterse ahí, es como cuando hay una conversación de papás o cuando el abuelo le explica al hijo. A uno le da esta pena, uno, hombre, ¿qué puede decir uno? Pero los conceptos son como de verlos a ustedes dentro de lo que ustedes explican y me parece como muy acorde y me gustaría mucho que un programa como el que ustedes tienen se pueda realizar al mediodía o que ustedes puedan tener la oportunidad de que las otras personas que son más jóvenes puedan verlos, porque definitivamente es muy interesante y es muy constructivo. Pues hombre, muchísimas gracias y sus conceptos nos honran, pero al mismo tiempo también se convierte en un acicate para tratar de hacer las cosas mejor todos los días, y esa es la idea, que podamos tener una larga vida aquí en este ciclo y que ustedes nos acompañen todas las noches. Oscar, muchísimas gracias. Hombre, ¿Quiere agregar algo más? Nada más que un comentario. Sí, claro. No, pero es pequeñito nada más. Adelante, tranquilo. Discúlpeme que le interrumpa, pero nada más de volverles a reiterar mi voz de felicitación, porque yo soy un noctámbulo completo. Esta es mi segunda llamada. Sinceramente los puedo felicitar a las 2 personas que están a la vocería, escucharles los temas tan interesantes, y quisiera que siguieran con esa conversación tan nutrida que mantienen. La verdad me parece excelente y espero que todos los días pueda escuchar. Hombre, yo sé que el tema que les voy a comentar va a ser muy banal, pero me gustaría que hablaran algo como el fútbol antioqueño. Es feo de pronto, o no sé, pero es de la misma idiosincrasia de nosotros como paisas. Un temita de pronto, 2 personas tan versadas y que tienen tanta audiencia a hablar del fútbol o comentar cómo ha sido la historia de Antioquia. Yo no sé, es simplemente un comentario y los quisiera felicitar y me gustaría que lo hicieran, nada más. Y muchas gracias, caballeros, los quiero felicitar. Espero que sigan acompañándonos a nosotros en las noches, a los búhos noctámbulos que somos, y muchas gracias por todo. Y si de pronto hay una amiga que se llama Beatriz y me está escuchando, que me pegue una llamadita. Muchas gracias, jóvenes, muy amables, que estén bien. A usted muchísimas gracias y cuente con eso, que hablaremos sobre estos 2 temas que nos ha propuesto. Todo es tema. Pues fútbol antioqueño. Cualquier tema nos sirve a nosotros. Don Oscar, en Santa Rosa de Osos, bienvenido.
Muy buenas noches a usted, don Juan Manuel, a nuestro Armando Alzate. A esta hora, pues, hombre, muy contento de escucharlos. Ya digo buenos días, porque de verdad que este horario nos invita a hablar del día. Escuchaba mucho sus conversaciones en Caracol Radio, por ahí le mandé saludos inclusive, y Iván Mejía Álvarez, a don Néstor. Fue mi compañero durante mucho tiempo. Sí, señor, ellos, pues por ahí le mandaban en el curso del fútbol. Quería compartirle esto, lo de las maldiciones. Yo hago mucha parte pues, del trabajo de la docencia en deporte, soy educador físico aquí en Santa Rosa de Osos, y inclusive trabajo en medios de comunicación acá mismo, con TV Osos y Radio Más. Y quería, hombre, compartir esto de las maldiciones, porque uno siempre en este campo, sobre todo de la parte católica, ha sido tan complejo, porque maldición de cura, muerte segura. Sí, eso dice. Sí, eso es grave. Ese es el cuento, y por ahí de pronto lo que hablaban en aquella época de Miguel Ángel Viles, de lo que usted venía tocando del liberalismo, en la parte pues tan aguda que vivió nuestro país en la parte política. Y yo soy un convencido que de esta manera lo que nos enseñaron a nosotros en la moral y en el concepto único y exclusivo de hacer el bien, eso también hace parte de esas maldiciones. Usted se maneja bien y tiene premios, y se maneja mal, y todavía hoy en día creo que tenemos parte de eso. Y mire lo que estamos observando en la ciudad de Medellín con el problema de violencia, inclusive en los colegios. Uno como educador se da cuenta de todos esos males que han habido de décadas pasadas, que lastimosamente hoy en día seguimos viviendo. Entonces, eso de las maldiciones creo que es por séculas seculones. En nuestro país, como lo decía ahorita don Juan Manuel, es un país violento que va a seguir lastimosamente por generaciones, siguiendo con ese triste consuelo de decir somos un país violento y que por maldición no lo hemos ganado. Pues muchísimas gracias, Oscar, y saludos a todos los santarrosanos, una tierra bellísima y a la que estamos ligados también por afectos. Desde Santa Elena, doña Carolina Escobar, bienvenida. Sí, muy buenos días, para felicitarlos por el programa. Pues me parece excelente que Teleantioquia tenga unos espacios tan importantes como estos, y pues de hablar de maldiciones más que de todas las que tenemos como sociedades, cómo evitarlas, ¿no? Cómo evitarlas, porque tenemos maldiciones tan grandes como una violencia, como una guerra que vivimos todos los colombianos, y un gobierno de pronto con el que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Eso para mí sí, como joven y como una persona visionaria, es una maldición, y cómo evitarlas, cómo cambiar la mentalidad para que esas cosas no vuelvan a pasar. Y otra cosita que quería decirles, que qué bueno que entre todos los temas que ustedes tocan se hablara del patrimonio. Ustedes que saben tanto de tantos temas, pudieran contarnos y hablarnos más del patrimonio tangible e intangible de esta nación, que tiene tanto para contar a nivel de historia. Gracias. Muy amable. Pues hay mucho que decir, demasiado, sobre todo ese patrimonio, el patrimonio cultural, el patrimonio ancestral, ¿no? Desde los amerindios. Eso es mucho lo que hay para decir, ¿no? Todavía hay que rescatar muchas cosas. Saludemos a Diego España, que nos está llamando desde Bello. Diego. Buenas noches, buenos días. Buenos días. Don Armando y Juan Manuel, a felicitarlos por el programa. Muy amable. Y de pronto aportar lo que comentaba usted ahorita sobre la niña en Bello, que le decía a la mamá que si corría se la tragaba la tierra, pues sí, eso se escuchó. Y creo que hasta donde tengo entendido fue cierto. Sí. Bueno, ¿Y en qué sector de Bello ocurrió? Pues esto fue así como por los lados del barrio Pacheli, creo que fue la cosa. ¿Y entonces? Juan Fernando Giraldo, desde La Floresta. Bueno, lo otro que quería comentarles era, por ejemplo, estuve viendo como un documental sobre la muerte del Che, también como que los que participaron ahí, o cuando la muerte de él también como que tuvieron muertes trágicas.
alrededor pues de la muerte de del Che. Sí, no, eso sí no la conocía yo. Juan, ¿usted la conocía? No. Me sorprende y me parece interesante. Sí, ese fue un cuéntenos, documental que pasaron por Discovery. Sí. Sí, señor. Ajá. Sí. Bueno, y en cuanto a lo de la fuerza que tiene, digo yo, la palabra, yo creo que uno muchas veces consigue las cosas positivamente, visualizando y muchas veces comentándolas. Hombre, yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, y las cosas se le dan a uno, lo digo como por experiencia. Y muchas veces así se debería de retomar como la palabra, en la forma positiva, no en la forma negativa, pues como para que le lleguen los males a las personas. Ese era como mi aporte pues para el programa, y felicitarlos de todas maneras, que es un programa que no se había visto hasta ahora pues como por televisión. Yo es la primera vez que lo veo y me encanta mucho. Entonces, pues, Diego, para felicitarlos de antemano. Diego, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Y esperamos que nos vuelva a llamar. Bueno, gracias. Vamos ahorita a ir con también si tenemos algunos correos. Saludemos mientras tanto a Fernando Giraldo, que nos llama desde la Floresta. Fernando. Sí, señor. Bienvenido. Néstor Armando Alzate y Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Ya es la segunda vez que llamo, gracias a Dios, porque cuando estaban en las emisoras, muy difícil. Y tan raro, pues más fácil sabiendo que ahora tenemos poquito tiempo en televisión, y bueno, me ha resultado más fácil. Ustedes tuvieron problemas con la comunicación antier. Bueno, son situaciones que se presentan en el día a día. Algunas veces hay problemas, otras veces sale como agua. No, yo pensé pues que era de pronto mi teléfono. Pero bueno, entonces en cuanto al tema de hoy, ahorita que hablaban de lo de Armero, resulta de que a este sacerdote no solamente fue como lo martirizaron y estas cosas, sino que le cortaron la cabeza y en toda la plaza jugaron balón con él. No me diga. O sea, eso entra dentro de la historia que habló el señor que había llamado anteriormente. Y no ¿Jugaron balón con la cabeza de él? O sea, le cortaron la cabeza y con la cabeza en la plaza, en el parque, jugaron fútbol con esa cabeza del cura. Qué horror. Pero en esa época de esa violencia, del principio de la violencia, es creíble que eso haya ocurrido. Y otra cosa, no sé si te acordaste que estos días te averigüé sobre de Vampirito. Sí, pero no he podido encontrar nada de Vampirito. No, es que eso fue en la nave de lo ilógico, eso ya es historia patria. No, pues hace más de 20 años. En todo caso era un vampirito. No, pero déjeme que yo sigo averiguando, sigo investigando, porque en los libros, a mí desafortunadamente después de aquella época, me robaron una buena cantidad de libros que tenía empacados en una caja y se llevaron la caja, y ahí tenía muchos de esos temas. Vamos a ver si puedo recuperar algo. Ojalá, porque es que es muy divertida, es muy interesante. O sea, fue ese niño que realmente era un gamincito, pero dormía en un ataúd y todo eso. No. En los huecos pues que no han ocupado los ataúdes, él se metía ya por la noche a dormir. En las tumbas. Eso. Y pensaba la gente o el sepulturero, los que cuidaban, que era que espantaban, y mentiras, que él llegaba a dormir y por la mañana salía a pedir plata, todo eso. O sea, vos contaste que la historia fue verdadera. Y el tipo era pequeñito, se metía a las tumbas y él creció. O sea, fue una persona que llegó hasta la edad adulta y todas esas carretas. Muy bien. Déjeme que voy a tratar de reubicar todo ese material y le contaré. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, que Dios los bendiga, que les dé largos años de vida, 0 maldiciones. Muy bien. Bendiciones por todas partes. Sí, señor. Muchísimas gracias, Fernando. Nos llaman desde Charalá, Santander, Néstor Armando, y ahora le hago un comentario. Don Félix Serrano,
Don Félix Serrano. Bueno. Don Félix, por favor, le tiene que quitar todo el volumen de su televisor. Mira, quitar el volumen. Por favor. Buenas noches, don Armando, San Manuel, ¿cómo están? Muy bien, señor. Bienvenido. Pues estoy escuchándole sobre, o sea, hace unos días estoy escuchando su programa, me parece espectacular, sobre todo para los que están luchando, ¿no? Muchas gracias. Y he estado escuchando sobre, un poquitico mía, sobre las maldiciones. Y, a ver, mi familia desciende de una familia de Zapatoca, Santander. Sí. Y de cuenta que allá había una vez un cura. Y por ciertos hermanos, unos hermanos hicieron como una Semana Santa, pero lo hicieron con un gato. Es decir, en lugar de usar un Cristo, esto, aquello, usaron un gato. Y el cura, pues, disgustado, peleó con ellos y ellos sacaron al cura del pueblo, o algo así por el estilo, pero mirando hacia atrás. Es decir, en un burro mirando hacia atrás. Y el cura lo maldijo y les dijo que tenían que tener una muerte terrible, o sea que ellos tenían que pagar eso. Y les cuento que todos los 3 hermanos murieron trágicamente, ¿vio? Es decir, que creo que las maldiciones que botan los curas hay que tenerle miedo, porque es como la energía que se da hacia el cuento. Es decir, si uno piensa negativamente hacia alguien, creo que esa negatividad influye sobre la vida de la persona y sobre sus cosas, ¿no? Lo cierto es que los tipos murieron mal, apuñalados, bueno, quién sabe cuántas formas más. Pero fue una historia que le escuché a mi papá hace muchos años. Bueno, pero además de esto, pues, a felicitarlos por el programa que tienen, me parece espectacular. Que ojalá duren muchos años para poder seguir viéndolos y oyéndolos. Y les deseo la mejor de las suertes. Muy buenas noches. Don Félix, muchísimas gracias y creo que tendremos la oportunidad de vernos ahí cerquitica de su municipio en San Gil, ahí cerquitica nos vamos a ver en el encuentro. Desde Belén, don Diego España, o don Guillermo, perdón, don Guillermo España. No, don Guillermo. Buenas noches para todos y nuestro Armando y Juan Ospina, Manuel. vea usted. Sí, Es don Guillermo Ospina, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, bienvenido. No, pues, como siempre, pues tratando pues de felicitarlos, y es muy curioso pues esto de las maldiciones. Hace más o menos mes y medio terminé mis prácticas de comunicador y tuve la oportunidad de ir al Teatro Hora 25. Y pues obviamente ya había visto pues yo en Discovery Channel, hablando de literatura, más exactamente, una representación de la obra de William Shakespeare, Macbeth. Es curioso, pero cada vez que hay un grupo, hay un elenco que representa esta obra, al poco tiempo mueren. O sea, es una maldición que irriga a todos, y creo que una de las formas para poder ya de pronto como quebrar ese maleficio, no recuerdo cómo era, pero una de las partes es darle 10 vueltas al recinto donde se está presentando la obra, y luego no sé si es como que gritar o escupir, y así poder quebrar pues como esa maldición. Yo tenía la oportunidad de preguntarle al mismo Farley Vázquez, que es el director de Hora 25, y él decía que sí, que relativamente, que efectivamente eso, desafortunadamente eso pasaba, que no tenía explicación alguna del por qué eso sucedía, y era pues demasiado pues sugestivo, pero así pasa. Y no sé de pronto ustedes qué opinan, de pronto no vamos tan lejos. Aquí en nuestra ciudad también llegó a ocurrir, y ya hablando del ámbito deportivo, se opina que se decía que Deportivo Independiente de Medellín y el América de Cali pues tienen sus maldiciones. Medellín, obviamente, creo que es como la maldición de Navarro, algo así, que supuestamente dice que en alguno de los dos arcos hay un gato enterrado, se dice pues de la cultura popular y todo esto. Y por otro lado pues hablamos de la América de Cali, donde pues todos sabemos que es la maldición de Garabato. En Medellín se habla es de que la esposa de un arquero paraguayo que estuvo aquí, de Artemio Villanueva, creo que se llamaba, tenía un nombre raro, pues le decían Mechas, y que dicen que era medio bruja, y le echó una maldición al Medellín, o porque le cancelaron el contrato al esposo, o porque no le pagaron bien, algo así por el estilo, y entonces le echó una maldición al Medellín, y que nunca iba a ser campeón. Afortunadamente ese Fuku se rompió. Ya se rompió esa yeta. Todavía queda pues como
Exactamente, todavía acá pues como esa investigar si realmente pues el América lo tiene o es más cuestión. Esa es la de Garabato, ¿no? No, pero el América la rompió en 1979 con Gabriel Ochoa Uribe, que desde ahí hasta ahora se ha ganado 13 títulos, esa maldición quedó rota. Exactamente, don Néstor Armando, pero lo más curioso es que el América, la maldición, dicen que la maldición es para Libertadores, y supuestamente recordemos que América en los 80s, mediados, fue 3 veces su campeón consecutivas, y en el 96 lo volvió a perder. Y de esas 4 copas que ha perdido, pues ya todas las finales, todas han sido con el mismo equipo, que ha sido con River Plate. Entonces son cosas que de pronto, o sea, van calando tanto en la mente de la gente que uno no puede certificar si es verdad o realidad, que al último, o sea, descontrolan uno mentalmente. Y le agradezco mucho por darme participar y para adelante con este programa. Felicitaciones, muchachos, de verdad. Pues a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre, don Guillermo. Me encantó eso de muchachos, hombre. Don Juan Diego Campo en Río Negro. Aló, Juan Diego. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, ante todo, pues el programa está muy interesante, muy una historia, o sea, cuentan historias pues muy buenas, muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Juan Manuel pues de más que me conoce a mí por la voz, no sé si... Ave María, hombre, ni que fuera japonés. Claro que sí. ¿No se dio cuenta? Sí, ya está apuntado. El de la tula grande. Sí. Ni más ni menos. María, desde Buga nos llama de un celular. Sí, profe, ¿y cómo le ha ido? No, aquí vamos muy bien. Aquí muy bien. Desde Buga nos llama de un celular. Disfrutando mucho, pues, ¿no? Porque realmente es una experiencia maravillosa. Usted me va a permitir, Juan, y le pido permiso también a Juan Diego. A Juan Diego. Usted está llamándonos desde un teléfono fijo, ¿cierto? Juan Diego. ¿Aló? Sí, señor. ¿Por qué no nos regala unos minuticos? No vaya a colgar, que es que nos llama desde Buga doña Mary Ángel y ella nos llama desde un celular. Sí, ya venimos con usted. Doña Mary, buenos días. Doña Mary. Sí, buenos días. Bienvenida. Pues para reportarle sintonía, que acá los estoy viendo. Ahora a rato estuvo muy mala la transmisión, pues se fue a ratos y la imagen también estuvo un poquito mala, pero ya está muy buena. Pues sobre las maldiciones, todas las que usted dijo, don Néstor Armando, pues como yo soy de ascendencia paisa, pues todas esas cosas nos contaban, que el hijo que le iba a tirar a la mamá, pues se quedaba paralizado. Bueno, tantas cosas, y yo sí creo mucho en esas cosas, en desearle mal a la gente. Sí, señora. Sí, se le secaba la mano, sí, al hijo que le iba a tirar a la mamá. Sí, eso es, sí, yo sinceramente sí le tengo miedo a eso, a las maldiciones. Por ejemplo, aquí en la casa desde niños, mi mamá nunca nos regañaba y nos decía que nunca utilizáramos la palabra maldita. Y así, bueno, aquí aquí no se acostumbra esa palabra. De todas maneras, un saludo de acá de todos los bugueños. Pues a usted, doña Mary, muchísimas gracias por su llamada y por su aporte para nuestro programa. Nos saluda John Harold, a don Rafael, es decir, a toda la gente de Buga, gente maravillosa. Recuerden que también pueden escribirnos al búho @ este es el correo electrónico, el búho @ teleantioquia.com.co, el búho @ teleantioquia.com.co. Y nuestros teléfonos, Juan, podemos reiterarlos también. Sí, es 381-5454 para el área metropolitana, 851-1170 para fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Continuamos con Juan Diego. Adelante, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego desde Río Negro. No, pero que colgó. Bueno, Juan Diego. Repítanos su llamada. Volvemos a hablar. Sí.
Le reiteramos la invitación para que nos acompañen al encuentro de búhos que vamos a realizar todos los televidentes y los oyentes. Nos vamos a reunir en San Gil, Santander, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Recuerden este número para quienes estén interesados en asistir, pueden llamar a este número fijo en Medellín, 448-1300, 448-1300 o 316-525-4784, 316-525-4784. Oiga, Néstor, de parte de Flavio Vázquez le manda un regaño. Sí. Yo me voy a encargar de entregárselo con mucho gusto. Yo no le voy a repetir las palabras que él me dijo, pues, porque usted sabe que él es muy bien hablado, ¿no? Él tiene una boquita muy pulida. Sí. Pero que el páramo de Berlín queda en la troncal que va para Cúcuta. Sí, señor. Y es sí, señor, la zona más alta carreteable que hay actualmente en Colombia. Sí, señor. El páramo sí, pero entre el Socorro y San Gil hay un Berlín. Inclusive hay una cárcel ahí, la cárcel de Berlín. Ah, bueno. Sí, ya, sí. Ya eso el páramo, el páramo es otro cuento. Sí, sí. Pero hay un paraje que se llama Berlín, más cerca del Socorro que de San Gil. Entonces, si quiere, mándele el regaño conmigo y yo también. No, está regañado, Flavio. Ahí te devuelvo el regaño. Estoy hablando es de Berlín, entre San Gil y el Socorro. Yo después le pego la patada. Pero sí mencioné el páramo de Berlín y lo ubiqué mal ahí. Muy bien. Lo reconozco. Yo después le pego la patada, mijo. Bueno. A ver, don Holograma. Buenas noches. ¿Cómo está Buenas usted? noches, buenos días. Felicitaciones por tan grato entretenimiento. Muchas gracias. Hombre, para corroborar lo que dijo el joven de Río Negro, y ocurre que con el asesinato del doctor Ernesto Che Guevara, todas las personas involucradas han muerto misteriosamente. Hombre, y lo que comentaban ahora de que de todo lo que hace el hombre queda plasmado en el vacío del espacio sideral. Y yo creo, ¿sabe quién capta esas vibraciones del pensamiento? Las estrellas. Y de un momento a otro se devuelve, porque el microcosmos del ser humano interactúa con el macrocosmos. El ser humano actúa como el pez en el agua, en medio de la energía del magnetismo. Cuando la persona hace la alquimia, transmuta, trasciende, alcanza a visualizar el mundo real, que entre comillas dicen los físicos cuánticos que el mundo real es el invisible. Por ejemplo, el físico cuántico Fritjof Capra, en el libro El Tao de la Física, él estuvo en la India y escribió un libro que se llama así, El Tao de la Física, la física moderna y el misticismo general. Y él, observando en la meditación de esos maestros de la India, dio muchas razones a muchas teorías matemáticas, las comprobó, de la física cuántica. Buenas noches, buenos días. Muchas gracias. Desde Cartagena, don Jaime Andrés, ¿Sí? Bienvenido. Aló, buenos sí, días. Buenos días, Jaime Andrés, bienvenido. Aló. Bienvenido, Jaime Andrés, lo estamos escuchando. No, que hubo, quería saludarlo, felicitarlo por ese programa. Y bueno, la verdad es que muy poco de maldiciones conozco, pero en un país tan lleno de contrastes como sin duda hay muchas, y qué bueno tenerlos a ustedes para que lo ilustren a uno, ¿no? Sobre todo a la juventud de este país. Óigame, Jaime Andrés, tengo entendido, o no sé si estoy equivocado, hay muchas. En la Popa, sí. En el convento de la Popa creo que hay una maldición, inclusive hay un cuadro de un demonio ahí a la entrada, y que vino un sacerdote, creo que si no estoy mal eran agustinos, que
Luis Alfonso neutralizó esa maldición, algo así por el estilo, Jaime Andrés, o estoy equivocado. Bueno, aquí sí se ha escuchado mucho acerca de eso, y sobre todo por los lados del cerro. Incluso hay también varias, bueno, ya no son maldiciones, pero sí leyendas acerca de lo que pasaba en plena época de la colonia en el Castillo de San Felipe. Muchas historias ahí, pues desgraciadamente ya se ha perdido también un poco la tradición. Me parece que la ciudad cada día, entre más pasa el tiempo, más se va volviendo un poco, pues la gente se va olvidando de la cultura. Pero por supuesto hay tantas cosas, incluido el antiguo barrio Chambacú. Pero bueno, hay tantas cosas. ¿Y qué pasa en Chambacú? Quería finalmente decirle, pues, digamos, tocar, salirme un poquitico del tema y decirle a la gente que me parece que en estos días se habló mucho acerca de las guerras. Me parece que, a mí me parece que ustedes deberían tocar mucho ese tema, porque las guerras, quiera uno o no, hacen parte de la historia de la humanidad. Y finalmente quería decir a toda la gente que una democracia no es solamente salir y elegir un gobernante. Una democracia es que los pobres tengan dignidad, que no solamente las cosas, el dinero lo tengan los ricos, mientras que los pobres estén aguantando hambre. Me parece que la mayor guerra, y es la que no ha hecho este gobierno, es la lucha contra el hambre. Muchas gracias. Jaime Andrés, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Tenemos llamada desde Ulloa, Valle. Don Luis Alfonso, bienvenido. Néstor Armando, Juan Manuel, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, bienvenido, hombre, don Luis Alfonso. Adelante. Yo quiero hacer mi participación del día de hoy. No sé, yo tengo como muchas dudas acerca de lo que puedan ser las maldiciones y la suerte. Me parece que mucho de todo esto es labrado por nosotros mismos. Y a ver, explíquenos a ver un poquito más. Son cosas que nosotros hacemos y que terminamos, o sea, ajustándoselo al destino, achacándoselo al destino, a la suerte, y no nos damos cuenta que somos nosotros los propios culpables. Yo aplico mucho un proverbio árabe que dice que pone el rabo en el avispero, y si te pican las avispas, después echarle la culpa al destino. Sí. Sí, señor. Muy puesto en su y en ese orden de ideas, yo estoy muy de acuerdo con el portero de fútbol Miguel Calero, que a él los periodistas cuando le dicen suerte en un partido, él dice suerte no, éxito, porque la suerte es de los mediocres, el éxito lo logran las personas exitosas. Sí, señor. Y tiene toda la razón. Y en mi aporte en esto de las maldiciones, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, en los días santos, jueves y viernes santo, a uno no lo dejaban jugar, que porque se volvía uno de piedra. Las mujeres no lavaban, no planchaban, porque decían que podían quedar estériles. Y hoy en día vemos uno desarrolla actividades. Usted ha visto que la Semana Santa ya no es tanto de la parte católica, sino de turismo, de descanso. Así es. Entonces mire que las maldiciones hasta habían modernizado. Todo cambia, ¿no? Maldiciones por internet. Exactamente. Yo les quiero pedir un favor. Yo cuando estaba pequeño, en mi casa había un libro que se llamaba A echar cuentos pues. Sí. Y tiene que ver, las historias de este libro eran de por ahí, de la Antioquia del nororiente, noroccidente más bien, es de la zona de Remedios, de Segovia, y creo que es de Manuel Mejía Vallejo. Ese libro se perdió. En el nordeste. Exacto, nordeste. Exacto, ahí es donde también aparecen
La leyenda de la Marquesa de Yolombó, María del Pardo. María Parda. María Parda es la cuestión, claro. Sí, señor. Exacto, de todos estos mitos de la patasola, de los Rasquín del Monte, y era un libro que a mí me encantaba leer, pero yo siempre he querido conseguirlo, pero no tengo claramente el nombre del autor, no sé si es Manuel Mejía Vallejo. A ver si ustedes me pueden ayudar con el autor del libro para luego ya con este dato llegar a ubicarlo. A echar cuentos, pues. A mí me suena más como Agustín Jaramillo Londoño. Yo creo que sí, más bien, ¿no? El del Testamento del Paisa. Aunque creo que hay un libro que se llama Echar Cuentos, pues, que es de J. Villaza. No, ese es distinto. Ese es muy distinto. El de J. Villaza lo conozco yo. Pero no está bien, pero no, creo que hay uno que se llama A Echar Cuentos, pues. Sí, era un libro que o sea, cuenta mucho de la tradición antioqueña, de los arrieros, de que llegaban en las mulas a las posadas y después de comer el Testamento del Paisa. Sí, ese es el plato de frijoles con la mazamorra, se sentaban después de dejar sus bestias, sus recos de mulas en las talanqueras, se sentaban en la noche a contar la historia y había todo esto de las candilejas, del patetarro, el muán, la llorona. Eso. Entonces sí es el Testamento del Paisa de Agustín Jaramillo Londoño. Agustín Jaramillo Londoño. Sí, señor. Testamento del Paisa. El Testamento del Paisa. Sí, señor. Agustín Jaramillo Londoño. Bueno, profesores, muchas gracias por permitirme aportar el noche hoy. A usted muchísimas gracias por llamarnos y compartir su noche con nosotros. Bienvenido siempre. Desde Envigado, don Emilio. Hola, don Emilio. Camilo, perdón. Camilo, sí. Discúlpeme, profesores. Tranquilo. Yo soy hermano de un muchacho que los tenemos en 2 ocasiones. Hombre, vea lo interesante que son ustedes en incentivar a ese muchacho que es más perezoso, pero de encontrar en los temas de ustedes 2 o 3 incentivos para que el hombre haga algo. Hombre, me gusta mucho ese tema de la idiosincrasia paisa. Sí. De ver cómo ustedes lo van llevando y a uno lo van jalando y lo ponen a uno a ser partícipe del tema. Hombre, son 2 personas muy versátiles. Y yo les quiero preguntar a ustedes algo. Dentro de las maldiciones paisas, olvidándonos pues como el tema de la maldición, o no nos olvidemos, simplemente como llevémoslo como el costumbrismo del juglar que va caminando y lo va llevando. ¿Qué tan importante nos puede relegar enseñarle eso a los menores? Es decir, en el ejemplo como uno decirle a los niños, a los hijos, vea muchacho, aprenda de la patasola, o que no lo asuste. Mire, porque eso es tradición. Pues hombre, yo creo que como una transmisión de nuestra cultura y de nuestras tradiciones es supremamente válido, pero sin esa connotación de miedo de decir, no, es que si usted no hace esto se lo va a llevar la patasola o se lo va a tragar la tierra. Yo creo que esa es la parte negativa. No, eso es riqueza. No, decirlo desde la perspectiva de como si fuera un castigo. Hay que contarlo como la tradición que nosotros poseemos. El potencial cultural, la reserva cultural, ¿no? Claro. En lo que creemos. Claro, y eso también fortifica nuestros valores. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes por qué en los colegios lo influyen desde el punto negativo, que ya los hijos se asustan. Ay, es que mi papá es muy amigo de la patasola. Como de pronto me ha podido pasar a mí en momentos que yo, pero ¿cuál amigo de la patasola? Por Dios, mijita, yo no soy amigo de la patasola. Y yo no soy cojo, pues. Entonces uno ahí puede llegar a asustarse. Entonces, ¿hasta qué punto la idiosincrasia de nosotros nos va a ayudar? Sí, yo creo que hay que rescatar mucho la identidad, pues, ¿no? Eso no se puede mistificar, hay que contarlo como es y dentro del contexto nuestro, el contexto histórico y sobre todo el contexto cultural, cómo somos. Pero quitarle esa satanización. Claro. Sí, satanizar. Estoy muy de acuerdo es decir, con el doctor, que no, que lo van a castigar, que se le va a salir el chucho, que le va a salir... No, esas cosas no. Contar la historia y contar nuestros valores, que yo creo que eso nos fortifica más como un pueblo que tiene un conjunto de valores que le son muy propios.
Camilo, muchísimas bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ya como para terminar, les quiero decir nada más, ya un último comentario. Me gustaría, como ustedes que son personas tan abiertas al diálogo y que le permiten a las personas comunicarse, darle la oportunidad a no sé, ustedes manejarán a una persona como premio, sentarse con ustedes, al menos no al lado, porque yo sé que ustedes manejan ahí sus micrófonos y todo, pero la oportunidad de expresarse, y les quiero agradecer mucho y no los voy a interrumpir más y felicitarlos porque verdaderamente es un programa excelente. Lastimosamente no puedo dar más porque yo sé que ustedes se cansan, pero que se pongan unas pilas de esas Barta, que de 6 horas, 8 horas, para no sentarse a conversar con ustedes, me parecería excelente y los quiero felicitar. Y muchas gracias. A usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Nuestra última llamada. Desde el Caquetá, doña Leida, bienvenida. Doña Leida. Aló, Aleida desde Florencia, Caquetá. Bueno, parece que no está. Lástima. ¿Aleida? Aló. No está. No. Pues bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan. Bueno, lo que estábamos comentando, Néstor Armando, sobre los valores culturales y el potencial y la reserva y la tradición y todas estas cosas. Indudablemente que todas las culturas tienen bendiciones y maldiciones, eso es un hecho. Sin embargo, hay cosas que son intocables y que no se puede, digamos, jugar con ellas, porque es que nosotros somos muy dados a maldecir por cualquier cosa, ¿no? Este maldito, agréguele todos los epítetos que usted quiera. Eso, pues hombre, está muy asociado también con una sociedad moderna en donde los términos se han desgastado. Ahora ya no. ¿Me permite un instante, Juan? Qué pena que lo interrumpa, pero nos llama muy corto, por favor, Luis Carlos desde Bogotá. Sí, yo quiero hacer una observación. En la parte, por ejemplo, en Haití, creen mucho en las maldiciones con el vudú y todo eso. O sea, es como cuestión de la cultura de los pueblos, ¿cierto? Sí, Hay claro. un libro muy bueno que de pronto les recomiendo que se llama La mente humana, de José Luis Pinillos. Es de la Biblioteca Básica Salvada, que lo tengo en la mano en este momento, que habla sobre el tema, se lo recomiendo. La mente humana, de José Luis Pinillos, en el cual habla de cómo psicológicamente, cuando la gente cree en el vudú o en esas cosas, es capaz hasta de morirse cuando el hechicero le hace una maldición y los demás de la cultura de la tribu que en la que vive hasta lo abandona y todo, y eso influye psicológicamente para que la persona hasta se pueda morir de una maldición. Eso es don Luis Carlos, se nos acabó el tiempo, don Luis Carlos. Lástima que mañana vuelvo y llamo. Sí, señor. Mañana. Bueno. Y un saludito así de afán, doña Leida desde el Caquetá. Profesor Juan Manuel, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Qué gusto verlo, después de 20 años que nos dio clase aquí en la universidad. Aleida, quítele todo el volumen a su televisor, por favor, si es tan amable. ¿Sí? Aló. Interesantísimo el programa que están dando. Nunca lo había visto, no tenía oportunidad. Aleida, por favor, quítele todo el volumen a su televisor, ¿sí? Esperamos que nos llame mañana con más tiempo. Pero que termine su aporte muy rápidamente, sí. Aleida, le escuchamos. ¿A qué hora se empieza el programa, profesor? A las 12. Ah, qué rico. Claro, para participar y para contar muchas historias que hay sobre todo lo que están hablando allí, de maldiciones, de tradición oral, de patrimonio, porque temas que nadie sabe explicar. Tiene muchas historias. El próximo domingo a las 12. Me mucho por su programa de tango. Muy amable. A las 7 de la mañana, profe. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos que nos llame el próximo domingo, amanecer del lunes. Muchas gracias. Mucha suerte, que Dios los bendiga. Cero maldiciones, que Dios los bendiga. Y mañana veré el programa. Bueno, gracias. A usted muchísimas gracias. El domingo. Su conclusión entonces, Juan, muy rápido. No,
Néstor, abusamos a veces de esas palabras y ya no les concedemos ningún valor. Yo creo que hay que justipreciar y hay que darle la exaltación que se merece la palabra. No se puede ir maldiciendo así nomás. Yo creo que en eso uno debe tener cuidado y debe respetar muchas enseñanzas que nos dieron a nosotros los mayores. Yo le agrego lo siguiente, Juan, y es que si la palabra es decreta, si la palabra es una orden, yo creo que en vez de desear daño o pensar en el daño que se le puede infligir a alguien o a algo, ¿por qué no pensamos en el bien? Que todos los pensamientos sean positivos y que la palabra que le dirijamos a otro sea una palabra positiva, edificante, que le ayude a crecer al individuo. Así yo creo que podemos derrotar las maldiciones que en efecto históricamente han existido y han obrado. Pero si nosotros cambiamos ese arquetipo que tenemos en nuestras mentes y en vez de hablar lo negativo, hablamos siempre lo positivo y le deseamos lo mejor al otro, el mundo será mejor. Llegamos al final de nuestro programa, de nuestro ciclo semanal. A ustedes muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque Teleantioquia, que es el canal público más visto en Colombia, el primer lugar de sintonía entre los canales públicos en Colombia, tiene una excelente programación y usted forma parte de ella y es para usted.